Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a nuestros colegas del país de España. Primero, en nombre del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología, quiero agradecer enormemente la participación de nuestros colegas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. En esta oportunidad, quien va a participar en esta sesión en conjunto está el doctor, el profesor José Zamorano, quien es un reconocido cardiólogo internacional con más de 20 libros escritos, muchísimas publicaciones, y acompañan en esta mesa la doctora Irene Carrión Sánchez, quien es la doctora adjunta en cardiología a la unidad de imágenes cardiovasculares del Hospital Ramón y Cajal de España, y la doctora Paloma Remior Pérez, quien es especialista en insuficiencia cardíaca avanzada. Ella está en la unidad de cardiopatías familiares, así que, doctoras, quiero agradecerle enormemente en nombre del comité, así que la charla de la conferencia de ellos va a hablar de la evaluación de la ecocardiografía en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Así que adelante. Hola, buenos días. Soy Pepe Zamorano, cardiólogo, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid y estoy aquí acompañado de la doctora Irene Carrión de nuestra unidad de imagen y además está Paloma Remuar, que está también en nuestro servicio de cardiología, pero ella en la unidad de miocardiopatías. Estamos encantados de estar con todos vosotros y vamos a hablar de cómo valoramos un paciente con insuficiencia cardíaca. Se trata de una mujer de 70 años que es hipertensa y que en el último año ha ingresado en nuestro departamento con disnea y con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Efectivamente, tenía marcadores elevados, tenía un BNP elevado, ingresó en 2 ocasiones en un año. Entonces, queremos hacer una valoración tanto diagnóstica como de cómo hacemos el diagnóstico con métodos complementarios como la ecocardiografía y ver cómo tratamos a este paciente. Irene, ¿cómo hicimos? ¿Qué datos nos dio el ecocardiograma? Pues bien, aquí tenemos las primeras imágenes de los planos apicales del eco de nuestro paciente. Vemos un 4 cámaras y un 2 cámaras, en el que vemos que a priori visualmente la CEBIT está conservada en el límite inferior de la normalidad, y llama la atención también de visu que la aurícula izquierda está significativamente dilatada. Los valores medidos que obtuvimos fueron una FEBI del 53% y un volumen de la aurícula izquierda indexado de 48%. Es el primer parámetro que medimos al evaluar la función diastónica, que sería el volumen de la aurícula izquierda. En concreto lo hacemos con el método de área-longitud, es el más aceptado. La fórmula aparece en la parte inferior de la diapositiva. Se compone la fórmula del área justo antes de la apertura mitral, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, que lo mediremos en el plano apical. Luego se multiplica por 3,85 y se divide por el diámetro el diámetro máximo del plano del anillo mitral hasta el techo de la aurícula. El valor límite de referencia de normalidad sería 34 mililitros por metro cuadrado, por lo tanto nuestro paciente tenía una aurícula significativamente dilatada. Siguiendo con el caso de nuestro paciente, aquí tenemos 2 imágenes. A la izquierda el Doppler transmitral medido por pulsado a nivel del borde de los velos del anillo mitral. Vemos que en diástole hay dos ondas fundamentalmente, una primera onda que es la onda E y una segunda onda que es la onda A. Veremos además que en el caso particular de nuestro paciente tiene una tercera onda entre las 2 ondas, que ahora detallaremos la significación que tiene. A la derecha de la diapositiva vemos el flujo de regurgitación tricúspide, que en este caso la velocidad máxima alcanza 2,8 metros por segundo, y vemos que esto es de importancia y es otro de los criterios a evaluar, como veremos posteriormente en los algoritmos, para evaluar la función diastólica del paciente. ¿Y tú crees, Irene, que con el Doppler mitral y la aurícula dilatada podemos ya decir que mi paciente tiene disfunción diastólica o necesitas algo más? Pues Pepe, habría que también medir, como veremos a continuación, más parámetros como son fundamentalmente el Doppler tisular a nivel del anillo mitral, porque con estos parámetros el diagnóstico según las últimas guías no podría establecerse únicamente. Entonces, seguimos, decir dos palabras
ahí del Doppler pulsado a nivel mitral. Como hemos comentado, en condiciones de normalidad está compuesto por dos ondas, la onda E, que corresponde al llenado rápido del ventrículo izquierdo, y una segunda onda más pequeña de la onda A, que corresponde a la contribución de la contracción auricular. En condiciones normales la onda E tiene que tener una velocidad menor a 50, y en la posición correcta para la medida de este Doppler pulsado sería a nivel, como vemos en la imagen izquierda de la diapositiva, es a nivel del borde de los velos mitrales. Otros parámetros ya más complejos de evaluación del Doppler pulsado podrían ser medir el tiempo de relajación isovolumétrica, aunque es menos habitual en la práctica clínica, que sería el corto periodo en el que la presión del ventrículo disminuye después de la sístole, antes de la apertura de la válvula mitral, y que, como veremos luego, fisiopatológicamente tiene relevancia. Entonces, en condiciones de normalidad vemos representada la sístole en color amarillo. Posteriormente ocurriría el tiempo de relajación isovolumétrica mientras cae la presión en el ventrículo izquierdo. Una vez la presión en la aurícula supera la presión en el ventrículo, se abriría la válvula mitral y empezaríamos con el llenado pasivo, que la primera fase es más rápida. Esto corresponde a la onda E. Posteriormente hay un llenado más lento, que es dependiente de la distensibilidad del ventrículo, que correspondería al tiempo de aceleración de la onda E, que también se va a alterar en casos de disfunción diastólica. Y finalmente la onda A correspondería a la contracción auricular. Esto sería el caso de normalidad. En cuanto a la disfunción diastólica grado 1 o alteración de la relajación, que normalmente denominamos así, digamos que la caída de la presión en el ventrículo izquierdo es más lenta, por lo tanto se retrasa la apertura de la válvula mitral y aumenta el tiempo de relajación isovolumétrica. Existe una dificultad de llenado del rápido precisamente por el retraso en esta relajación, por eso este estadio se denomina alteración de la relajación. La onda E será menor, de menor amplitud, y el tiempo de deceleración de la propia onda E, por lo tanto, se va a ver prolongado. En este caso, como disminuye el llenado rápido, aumenta la contribución de la contracción auricular y tendremos una onda A que superará en velocidad la onda E. Tendríamos, por tanto, este patrón de A mayor que E. En caso de disfunción diastólica grado 2, en este caso no toda la sangre llega a pasar al ventrículo izquierdo y ya empiezan a aumentar las presiones tanto a nivel ventricular como auricular. Se cierra de forma tardía la válvula aórtica y se abre precozmente la válvula mitral. Por tanto, el tiempo de relajación isovolumétrica, que en el estadio 1 estaba prolongado, en este caso estará cortado. Aumenta también la velocidad de llenado. La onda E va a ser nuevamente más prominente y de velocidad superior al normal. El tiempo de aceleración en este caso se ve acortado, al contrario que en el estadio 1, y puede aparecer la onda L, que es la onda que veíamos en nuestra paciente, que es muy específica de disfunción diastólica y que corresponde a que, como se produce un retraso en la relajación, digamos que el llenado mitral pasivo se va a retrasar y va a aparecer este nuevo flujo transmitral. Finalmente, disminuirá, por tanto, en este estadio también la contribución auricular y nuevamente veremos cómo la onda A disminuye. Este patrón nos puede recordar un poco al de normalidad y por eso se denomina patrón pseudonormal, pero no hay que confundirlo, lógicamente, con la ausencia de disfunción diastólica. Y finalmente ya en los estadios 3 y 4, que es el patrón restrictivo, aquí ya tenemos un aumento muy significativo de presiones a nivel auricular, se acorta de forma todavía más significativa el tiempo de relajación isovolumétrica, la distensibilidad se ve muy afectada y el tiempo de aceleración todavía se acorta más con respecto al estadio 2. La amplitud y la duración de la onda A, tanto en amplitud en velocidad como en duración, se reducen. Y esto es lo que llamamos un patrón restrictivo, y la diferencia entre estadio 3 y 4 va a ser la reversibilidad con maniobra de Valsalva. En caso de ausencia de reversibilidad hablaremos de un estadio 4 y si revierte a un patrón tipo 1 de alteración de la relajación hablaremos de un estadio 3. Esta diapositiva es simplemente por ilustrar un poco todos los grados comparados visualmente al lado. Vemos un poco el resumen de los patrones que puede adquirir el Doppler transmitral, que es el primer paso a dar para la evaluación diastólica. Y ya volvemos a nuestro paciente y era un poco la respuesta a tu pregunta anterior, Pepe. Este es el Doppler tisular a nivel del anillo mitral. Normalmente se evalúa a nivel lateral y medial y se obtiene un valor promedio. Estas curvas tienen una serie de ondas. La onda positiva es la onda sistólica, la onda S', y luego las ondas que se alejan del transductor. En este caso son dos ondas. El patrón nos recuerda al del Doppler pulsado transmitral,
una primera onda E' y una segunda onda A'. Irene, ¿exiges tener las dos partes del anillo? ¿Con uno te vale? ¿Lateral, medial, los dos, la media? Pues idealmente habría que hacer el promedio de los dos, pero si no, también está aceptado que simplemente con el lateral podría evaluarse la función. De hecho, en las guías te diferencian los valores límite tanto para lateral como para medial. Como veremos después, lo que pasa es que lo ideal es hacerlo a ambos niveles, porque algunas patologías alteran uno más que otro y sería importante hacer el promedio. En el caso de esa paciente, pues estos fueron los valores que tuvimos. En la velocidad de la lateral vemos que era 8,3, la medial 6,1. Esto es habitual, suele ser mayor la velocidad lateral que la medial, salvo en algunas patologías concretas como la constricción, y el promedio de la onda E de doble transmitral y la E' fue de 17,6, que ahora veremos que es un valor claramente aumentado. Esta es finalmente la evaluación del flujo en las venas pulmonares. Es un método que puede ser complementario en caso de faltarnos alguno de los parámetros anteriores. Se evalúa con pulsado a nivel de las pulmonares en apical de 4 cámaras. Generalmente, si la ventana es buena, es sencillo llegar a verlo. Y vemos dos ondas en el lado positivo, que son la onda S y la onda D. Normalmente la onda S es mayor. Y una onda A retrógrada por el flujo auricular que vuelve a las venas pulmonares. Este patrón de flujo suele ir en paralelo al llenado mitral. Vemos que según avanzan los grados de disfunción diastólica perdemos inicialmente amplitud de la onda diastólica y va aumentando tanto la longitud como la amplitud de la onda auricular. Finalmente, en los estadios más avanzados de disfunción diastólica, pues la amplitud de la onda diastólica aumenta significativamente. Como digo, no se hace de rutina, pero puede ser un método complementario en casos de duda en cuanto al diagnóstico. Entonces, ya pasando a los algoritmos diagnósticos con nuestra paciente, estos eran los parámetros que teníamos, por recordarlos. El E' promedio era 17,6. Vemos que para evaluar si hay función diastólica se nos exige evaluar estos 4 parámetros en pacientes con FEBI normal. En pacientes con FEBI reducida se asume ya que el paciente presentará ya disfunción diastólica. Entonces, el E' en este paciente estaba claramente aumentado. Esto denota un aumento de presiones en la aurícula izquierda. Además, vemos que la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia cumplía por los pelos el criterio también de la velocidad mayor a 2,8 metros por segundo, y el volumen indexado de la aurícula izquierda, que como recordemos el valor de referencia sería mayor a 34 litros por metro cuadrado, pues en nuestro paciente estaba significativamente dilatada la aurícula izquierda. Entonces, en este sentido, la verdad es que cumplía todos los criterios. En este caso, con más de un 50% de los criterios positivos, no hay duda, tenemos disfunción diastólica. En casos en que solamente tengamos la mitad, pues estaremos en un rango de indeterminación en cuanto al diagnóstico, y si menos de la mitad son positivos, es decir, solo hay uno positivo, no podremos decir que hay disfunción diastólica. Al contrario, la función diastólica se definirá como normal según las guías. Yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante, ¿no? A todos los que nos están escuchando. La importancia de determinar el volumen de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es muy fácil de medir. Si la aurícula izquierda está dilatada, hagamos un estudio en profundidad de la función diastólica, porque aurícula izquierda dilatada prácticamente siempre conlleva, como decía el grupo de la Clínica Mayo ya hace años, conlleva disfunción diastólica. No olvidemos este punto. Creo que es un parámetro, como dice Pepe, que nos pone sobre la pista ya en cuanto vemos el parasternal largo ya de cualquier paciente, y que nos obliga a realizar este estudio completo, que por otra parte es un parámetro de sencilla adquisición. Y sobre todo eso, ¿no? Hacer más el volumen, que antes se hacía a diámetro, ¿no? Y hacerlo eso de forma más... Sí, es una estructura lo suficientemente compleja a nivel tridimensional como para conformarnos con medir un diámetro antero-posterior, efectivamente. Y una vez que sabemos que nuestro paciente tiene efectivamente disfunción diastólica, vamos a graduarla, vamos a ponerle el apellido. Estos son los parámetros que teníamos, lo recordamos nuevamente. Entonces, el flujo mitral de nuestra paciente, tenemos un ratio EA de 1,21, es decir, nos cuadraría dentro de la casilla del medio. Aquí nos obliga ya a evaluar otros 3 parámetros, que por otra parte son parámetros que ya hemos evaluado en el algoritmo previo. El promedio de la E' mayor de 14, que cumplimos, tenía 17,6. La velocidad de la regurgitación tricuspidie, que estaba justo en el límite,
incluso aunque no la demos por cumplida, podríamos diagnosticar disfunción diastólica. El volumen de la aurícula izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado también lo cumple. Entonces, con estos dos criterios positivos, lo que concluimos es que nuestra paciente tiene aumentos de presión, aumento de presiones en la aurícula izquierda y disfunción diastólica grado 2, que recordemos es el patrón pseudonormal. El patrón de nuestra paciente, si recordamos de la diapositiva inicial, tenía una morfología que podía recordarnos al patrón normal, sin embargo, además teníamos la onda L, que eso también nos tiene que poner sobre la pista de que las cosas no son normales en este caso. Y con este algoritmo pues diagnosticamos todos los grados de disfunción diastólica en definitiva, en función, basándose primero en el Doppler transmitral, en función de la relación. Como mensajes para llevar a casa, es decir, que para el correcto estudio de la función ventricular no debemos conformarnos con medir la FEBI, también hay que realizar un estudio completo de la función diastólica. Los principales parámetros ya los hemos comentado, pero serían las ondas del llenado mitral, la onda E y la onda A, las velocidades del anillo mitral, por Doppler tisular, el volumen de la aurícula izquierda y la regurgitación tricuspidia y como complementario el flujo de las venas pulmonares. Es decir, que las guías de función diastólica que rigen actualmente, que son de 2016, proponen una reordenación de antiguos parámetros y generan unos algoritmos más sencillos, como hemos visto, y más aplicables a la práctica clínica, que están al alcance de cualquiera, y que con estos parámetros, si los aplicamos de forma estricta, el problema es que cada 3 de cada 8 estudios no se puede determinar si existe o no disfunción diastólica en base a que a lo mejor nos falta algún parámetro, como puede ser la insuficiencia tricuspide, pero que en la mayoría de los pacientes vamos a poder hacer un diagnóstico preciso con 4 parámetros de sencilla adquisición en cualquier trastorno. Bueno, y ahora yo creo que ha estado magnífico este resumen. Vamos a ver, Paloma, la paciente ha reingresado 2 veces en un año, ingreso en el hospital. ¿Qué nos sugieres? Pues bueno, primero parece que el diagnóstico está bastante claro que puede ser insuficiencia cardíaca, pero siempre, ¿disnea, disfunción diastólica es una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Pues bueno, tenemos que seguir unos pasos antes de llegar a esta conclusión, ¿no? Por un lado, ahora mismo tenemos una paciente con disnea y sabemos que tiene una FEBI por encima del 50%, ¿no? Concretamente 53%. Tiene síntomas, hasta ahora sabemos disnea, no sabemos si tenía edemas y tal, y una evidencia, ¿no?, de alteraciones estructurales como hemos podido ir viendo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un paciente así es descartar que realmente esto es una patología cardíaca, ¿no? Que no existan otras fenocopias no cardíacas, que no sea una enfermedad hepática, que también nos puede dar edemas y congestión, o una enfermedad renal, proteinuria, que sea un síndrome nefrótico, o incluso insuficiencia venosa crónica. ¿Cuántos pacientes tenemos que están con amlodipino que presentan edema? Entonces es muy importante excluir causas no cardíacas porque el tratamiento es totalmente diferente. Después, continuando con el algoritmo, tendríamos que irnos a patologías cardíacas concretas que sí que pueden tener un tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, enfermedades infiltrativas, cuántas insuficiencias cardíacas con FEBI preservada que tengan síntomas, por ejemplo, bajos voltajes en el electro, síndrome del túnel carpiano, eso ya nos tiene que orientar a una etiología concreta como la amiloidosis, ¿no? En el que tendríamos que hacer, aparte del ecocardiograma, otros estudios complementarios como una gamografía y una analítica específica, ¿no? También la miocardiopatía hipertrófica, un diagnóstico diferencial pues con la cardiopatía hipertensiva, que hay veces que en personas mayores pues muchos pacientes que no tienen un septo de 14, ¿no?, que es bastante frecuente, al igual que otras enfermedades como la pericarditis constrictiva o valvulopatías, que también nos puede producir clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Este es un poco el espectro, ¿no?, del diagnóstico diferencial que tenemos que hacer antes de concluir que únicamente es insuficiencia cardíaca por FEBI preservada, ¿no? Un poco lo que he ido comentando, enfermedades, pues, por ejemplo, por depósito o enfermedades con un patrón restrictivo, ¿no?, como la amiloidosis, la hemocromatosis. También pacientes que han recibido radioterapia previa también pueden hacer insuficiencia cardíaca, ¿no? Continuando, una vez que hemos descartado una causa específica, ¿no?, que puede tener tratamiento, podemos llegar al diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca. Para ello, con un intento, ¿no?, de mejorar este diagnóstico y ser más preciso, ¿no?, y poder tener unos parámetros en los que basarnos,
se han descrito dos scores, ¿no? Dos algoritmos. Uno de ellos es este primero, que es el H2FP score, que se basa en parámetros clínicos, ¿no? Como el índice de masa corporal, en la hipertensión, en la presencia de fibrilación auricular, de hipertensión pulmonar, y luego el parámetro ecocardiográfico, que en este caso con una E' mayor de 9, ¿no? Que si recordamos en la función diastólica era mayor de 14, ¿no? En función de las puntuaciones que vemos aquí, podemos predecir cuál es la probabilidad de que se trate realmente de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿no? Este es otro score en el que es más completo. En este caso, sobre todo, se basa en parámetros, aparte de analíticos, también ecocardiográficos, ¿no? Hace una distinción si el paciente está en ritmo sinusal, en fibrilación auricular, porque los parámetros van a estar más elevados en el caso del NT-proBNP o el BNP, cuando tienen fibrilación auricular, y lo mismo, vuelve a mencionar los mismos parámetros que ha estado comentando la doctora Carrió, ¿no? Vemos que se fija sobre todo en el Doppler pulsado transmitral, ¿no? Y también en los TDIs, ¿no? Cuando tienen la S-tal o la E lateral menor de 10 o menor de 7, ¿no? Y sobre todo lo que incidía el doctor Zamorano, ¿no? De la dilatación auricular, que también nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si tenemos más de 5 puntos en esta escala, cada uno de los parámetros que vemos, morfológicos, funcionales, analíticos, en los mayores puntúan 2, es decir, si en el morfológico, por ejemplo, tenemos un volumen de la aurícula mayor o masa, solo uno de los dos puntúa, tendríamos 2 puntos. En los funcionales, lo mismo, si tenemos un punto, si cumplimos uno de ellos, serían 2 puntos, no suma cada uno de ellos 2 puntos. Lo mismo en los menores, si tenemos un morfológico menor que cumple y un morfológico mayor que cumple, cogeríamos el mayor, ¿vale? Para hacer el cálculo de esta escala. Y en este caso, teniendo más de 5 puntos, ¿no? Que en este caso la paciente cumple, tenía un NT-proBNP elevado, tenía una media prima mayor de 15 y el volumen de la aurícula dilatado sí que cumpliría, ¿no? El diagnóstico. Esto es lo que nos dice, lo que hemos comentado antes, ¿no? Estos son los dos scores y cuando tenemos mayor de 6 en el primero y mayor de 5 en el segundo, sí que podemos establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca preservada. En caso de que tuviéramos valores intermedios, sí que recomiendan irse a valoraciones invasivas, pero eso ya implicaría la realización de un cateterismo derecho e incluso a veces izquierdo para medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Continuando, ya tenemos a la paciente diagnosticada, ¿no? Tenemos claro que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué podemos hacer con ella, ¿no? Pues lo primero de todo es optimizar las comorbilidades, ¿no? Son pacientes que suelen ser hipertensos, que suelen tener obesidad, la fibrilación auricular y no debemos olvidarnos tampoco de enfermedad coronaria. Muchos de ellos no cuentan dolor torácico, pero luego sí que tienen afectación de la circulación microvascular, con lo cual es algo que tenemos que optimizar, ¿no? Lo que nos propone sobre todo es eso, control de la tensión, que estén por debajo de 130-80, ser agresivos en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Con fármacos como los SGLT2, el control también de la proteinuria con los inhibidores de la aldosterona y con los IECAs, y también la disminución del peso, realizar deporte y control. Y otra cosa importante que muchas veces se nos olvida, la incompetencia cronotropa. Tenemos que tener cuidado en estos pacientes en el uso de betabloqueantes. Si no tienen indicación por otro motivo, idealmente evitarlos, porque hay veces que sí que les puede condicionar empeoramiento de la disnea y si no tienen fibrilación auricular o cardiopatía isquémica, idealmente evitarlos en el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Estos son un poco, os quería traer un resumen de los estudios sobre insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que comparando con los de insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, pues son bastante menores y los resultados no son tan espectaculares, ¿no? Sí quería resaltar de estos los estudios de los ISGLT2, ¿no? El de Liver con la dapagliflozina y el Emperor Preserve con la empagliflozina, que son los únicos fármacos que sí que han demostrado reducir la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con el resto de fármacos. Es verdad que si analizamos los dos endpoints por separado, fue a expensas fundamentalmente de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero bueno, una reducción casi del 20% es muy importante, sobre todo en estos pacientes que hasta ahora no tenían un tratamiento que pudiéramos aplicarles. En cuanto al TOPCAT, que es el estudio de la espironolactona, tampoco no llegó a salir significativo,
pero sí que haciendo un subestudio de las dos poblaciones se vio que en una de ellas no había un gran cumplimiento y midiendo uno de los metabolitos de la espironolactona en orina, en aquellos pacientes que cumplían, cogiendo aquellos que realmente teníamos claro que estaban tomando el fármaco, sí que hubo una disminución de las hospitalizaciones. Con el Paragon, es el estudio de insuficiencia cardíaca con FEI preservada con el sacubitril valsartán, también nos quedamos ahí al límite. Sí que al hacer un subestudio analizando por subgrupos, sí que se vio que en algunos pacientes podía tener beneficios, sobre todo haciendo análisis por sexo, en el sexo femenino y en aquellos pacientes que tenían una FEBI preservada, pero tirando más al 50%, ¿no? Por debajo del 57%, sí que disminuía la mortalidad y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente con estas características, ¿no? Lo más importante, el ejercicio, que pierdan peso. La obesidad se sabe que favorece también la hipertrofia ventricular, la retención y la congestión, ¿no? El tratamiento fundamental son los diuréticos, ¿no? Los diuréticos de ASA. Furosemida, torasemida, pues bueno, salió hace poco el estudio Transform en el que no se vio que había diferencias. Sí que sabemos que la torasemida tiene más biodisponibilidad oral, pero se pueden utilizar ambos indistintamente, ¿no? Y SGLT2 en pagliflozina, la pagliflozina a todos. Se los pondríamos a todo, especialmente si el paciente tiene diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que suelen ser concomitantes, ¿no? Los inhibidores del sacubitril valsartán, pues bueno, no tenemos tanta evidencia en este caso, pero bueno, podríamos valorarlo, ¿no? En sexo femenino, si tiene una FEBI ahí más tirando hacia el límite del 50%, y lo mismo con los antialdosterónicos, ¿no? La espironolactona, la eplerenona, también se vio mayor beneficio en esta población y bueno, también puede ser cuando no tenemos un manejo adecuado de la congestión, también nos puede servir. Y déjame preguntarte una cosa. ¿ARNI y ECAS indistintos da igual? Buena pregunta. Pues en los estudios sí que, por ejemplo, el Paragon se hizo una comparación del sacubitril valsartán frente a valsartán, mientras que el resto de estudios ha sido comparado con placebo y aún así sí que rozó el límite de la significación, con lo cual yo recomendaría sacubitril valsartán. En caso de no ser posible, porque pueden tener angioedema, pues sería irnos a ARA2. En los IECAS, en uno de los estudios que se hizo con perindropril, por ejemplo, no fue significativo. Con lo cual, yo me iría a sacubitril valsartán. Perfecto. Y ya por último, por recordar que disfunción diastólica no es sinónimo de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿no? Que tenemos que cumplir aparte otros parámetros, ¿no? La clínica y no olvidarnos de los parámetros analíticos como el NT-proBNP o el BNP. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con entidades no cardíacas y cardíacas, puesto que tienen un tratamiento diferente, ¿no? Siempre tener en cuenta los scores diagnósticos basados en parámetros clínicos, analíticos, ecocardiográficos que he mencionado previamente, porque nos puede ayudar un poco más a afiliar el diagnóstico. Siempre tratar las comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, ser bastante agresivo con ello, y de tratamiento específico, los diuréticos sobre todo y los SGLT2 a todos. Y el resto de fármacos, un poco seleccionar los pacientes más adecuados. Muy bien, queridos amigos, la verdad es que creo que ha sido una gran exposición tanto de Irene como de Paloma. Espero que os haya gustado ver lo importante que es analizar el paciente con insuficiencia cardíaca y función preservada. Este paciente suele tener comorbilidades, ingresa en el hospital. No es lo mismo que un estudio cardiográfico que tenga disfunción diastólica, y estoy seguro que siguiendo paso a paso de forma estructurada podréis llegar fácilmente al diagnóstico. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta y no dudéis en contactarnos. Un saludo a todos. Bueno, la verdad que una excelente disertación en función de nuestra paciente, ¿no? Con disnea, así que la verdad que un enfoque sumamente práctico de lo que es la herramienta de la ecocardiografía, la interpretación de cada parámetro, ¿no? Pablo, no sé si quieres que continuemos con la sesión Así es. y digamos finalmente después la interrelación con las doctoras. ¿Se escucha ahí?
¿Se me escucha? Sí, Pablo, top. Bueno, vamos a continuar con el doctor Diego Echazarreta, que es secretario de Investigación Médica y vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología y coordinador del área cardiovascular, sección insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar del Centro Médico Capital de La Plata. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la Federación Argentina de Cardiología, en el Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar, y a la Sociedad Europea de Cardiología, Irene, Paloma, Pepe, por la excelente exposición. En estos minutos me han pedido hablar un poco sobre el manejo personalizado de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si existe o no un nuevo paradigma. Vamos a tratar de contextualizar el tema, primero haciendo una mención al impacto epidemiológico hoy de la insuficiencia cardíaca, si hay claves en la fisiopatología, si existe un fenotipo femenino, la validación de los scores en el proceso diagnóstico, ya Paloma algo ha mencionado, las evidencias en el tratamiento farmacológico, si es posible aplicar algún concepto de fenotipo y qué concepto, nuevas líneas de investigación y alguna reflexión final. Decir inicialmente que la prevalencia en Europa de insuficiencia cardíaca y en Sudamérica fluctúa entre el 1 y el 1.7 y la incidencia de 3.2 a 1.9. Cuando uno evalúa especialmente en Europa las causas de muerte de insuficiencia cardíaca, verá que el 30% del fenotipo preservado obedece a no cardiovascular y el 20% en el fenotipo reducido, seguramente obedeciendo a las diferentes comorbilidades. La prevalencia hoy de la insuficiencia cardíaca entonces anda entre el 1 y el 3% a nivel mundial, con una incidencia de 1 a 20 casos por 1000 personas en una población estable, con una incidencia que va declinando en lo que es la muerte por el fenotipo reducido y va aumentando en el preservado. Y una mortalidad nada desdeñable, a 30 días del 3%, a un año del 30%, a 3 años del 50%, y puede elevarse a 75% a 5 años, especialmente causas no cardiovasculares con un alto costo. En realidad, la definición del problema nos exige plantear si es solo una alteración de la función diastólica, como bien recién se mencionaba, que realmente es un desorden multisistémico. El antiguo concepto del fenotipo preservado hablaba solo de la alteración diastólica para la definición del problema. Hoy sabemos que hay alteraciones en el endotelio, en el cardiomiocito, relacionadas con la liberación de radicales libres y con disminución del óxido nítrico, y también a través de la isquemia, a través de diferentes grados de infección o toxicidad, una noxa sobre el cardiomiocito. Más recientemente está emergiendo, ya vamos a volver sobre esto, el concepto de diferentes fenotipos. Y cuando hablamos de fenotipos se incluyen entonces los factores de riesgo, las comorbilidades, la patología, bien se mencionaba recién, la especial patología microvascular que tiene la enfermedad coronaria aquí, el remodelado de la estructura ventricular izquierda, datos hemodinámicos e incluso lesiones multiorgánicas. Hace poco tiempo, Redfield y Borlaug, en marzo de este año, publicaba la significativa importancia de lo que es la miocardiopatía hipertensiva en estos pacientes, ¿no? Con el remodelado ventricular izquierdo, especialmente, como decía Pepe, con el remodelado de la aurícula izquierda y consecuente elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Sobre este territorio, entonces, todas las comorbilidades proinflamatorias trabajan disminuyendo el óxido nítrico, la inflamación miocárdica y la disfunción microvascular, y de allí es que nace entonces el concepto probablemente de los diferentes fenogrupos. Hay que recordar que las mujeres tienen mayor fracción de eyección ventricular izquierda, usualmente con un strain longitudinal global mayormente conservado en comparación con los varones, y por lo tanto es menos probable que evolucionen a un fenotipo reducido. Las proyecciones hoy, epidemiológicas, sugieren que la incidencia del fenotipo preservado en mujeres va a aumentar casi un 30% en las próximas décadas. Las mujeres tienen un riesgo de por vida de insuficiencia cardíaca aproximadamente un 20% a la edad de 40 años, pero este se eleva a 30% a los 55 años. Pareciera que esto se obedece a las características propias del género, donde hay deficiencia de hierro, donde la posibilidad de desarrollar diabetes se eleva en 5 veces en el sexo femenino en relación a 2.4 en el varón, la obesidad, la prevalencia de enfermedades autoinmunes, la preeclampsia y también, obviamente, la hipertensión. Hay cierta predisposición genética, hay una antropometría menor, hay estrógenos y la explosión hormonal que lo acompañan, y como decíamos, una gran predisposición a la inflamación
que generan cambios en el metabolismo cardíaco, especialmente en el mitocondrial, cambios estructurales y también vasculares. Volviendo a la alteración multisistémica, este fenotipo genera disfunción cardíaca, hay alteración de la reserva inotrópica y cronotrópica, hay disfunción vascular sistémica, con disminución de la vasodilatación periférica, alteración musculoesquelética con sarcopenia, con menor densidad capilar, recordemos que hay menor producción de sirtuina 5, hay alteraciones pulmonares con remodelado pre- y postcapilar, alteraciones renales con albuminuria, hipertrofia patológica y congestión venosa, y también alteraciones del tejido adiposo, que funciona como un gran almacenamiento de inflamación. Recordar que la hipertrofia ventricular izquierda sin angiogénesis proporcional es una característica fundamental del fenotipo patológico y constituye una causa de alteración de la perfusión subendocárdica, de la deformación longitudinal anormal que se observa en este fenotipo. Los pacientes, por otra parte, obesos, muestran mayor expansión del volumen plasmático, remodelación cardíaca exagerada, hay una alteración propia en la elevación de las resistencias vasculares pulmonares del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, y mayor restricción pericárdica debido a cardiomegalia, aumento de la grasa mediastínica o de la pared torácica. En el 2023, a principios de este año, el American College generó algunas hojas de ruta para el abordaje de esta patología. Se hizo mucho hincapié en el trabajo interdisciplinario, pero focalizando en el médico que inicialmente comienza a atender estos pacientes, que no siempre es el cardiólogo ni el especialista en insuficiencia cardíaca. Y como Paloma mostraba recién, se generaron dos grandes scores de esto. Yo simplemente lo que voy a mencionar es que el primero de ellos, el H2-FPEF, fue derivado y validado utilizando como gold estándar mediciones hemodinámicas en ejercicio y en reposo, y es hoy el más utilizado en la práctica clínica. A diferencia del HFA-PEF, que fue desarrollado como consenso de expertos y probablemente tiene una elevada especificidad, pero menor sensibilidad para nuestros pacientes. También Redfield y Borlaug publicaban las patologías simuladoras, o como ellos definen, mimics, en el fenotipo preservado, incluyendo la cardiomiopatía hipertrófica, al amiloide, al de alto gasto, a los grupos 1, 3, 4 y 5 de hipertensión pulmonar, pero también a la pericarditis constrictiva, a la sarcoidosis cardíaca y a la especial presentación de la enfermedad coronaria en este escenario. Y de allí entonces generan un algoritmo en donde la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, acompañada por todos los valores y variables que recién se mencionaron, ecocardiográficas, sumados a la historia del examen físico y también a los biomarcadores, intentando aquí descartar el falso negativo y el falso positivo. El característico falso negativo es la obesidad y el falso negativo y el falso positivo la insuficiencia renal, entonces aplicar los scores para el diagnóstico. El abordaje farmacológico va de la mano de lo que Caroline Lamb y McMurray hace algunos días en Nature Medicine publican, que son los targets, o sea, actuar sobre la vasodilatación, sobre el efecto antihipertrofia y antifibrosis, sobre el nefroprotector, con el efecto bradicardizante de los betabloqueantes, la mejoría de el metabolismo focalizado en la mitocondria, la natriuresis, la diuresis y el incremento de contractilidad, parecen ser focos o targets donde debería uno trabajar. Y especialmente desde el 86 a la fecha, los trabajos han desarrollado resultados positivos en el fenotipo reducido. Recién, los últimos años, hemos logrado observar trials con éxito en algún fenotipo relacionado con el preservado. De hecho, hace pocos días, los Países Bajos se hizo la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología y se actualizaron las guías 2021 con una indicación clase 1, específicamente, como recién se mencionaba, para los diuréticos, los ISGLT2, dapaglifosina y empaglifosina, y focalizar fundamentalmente en el tratamiento de la etiología y de las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. En este sentido, un pool combinado de pacientes, ahí fue publicado, el Paraglide y el Paragon, lograron reunir más de 1000 pacientes, en donde se demostró que en una fracción de eyección promedio del 57% y un NT-proBNP aproximadamente 1200 picogramos mililitro, había reducción utilizando sacubitril/valsartán en relación al valsartán del endpoint combinado de empeoramiento, insuficiencia cardíaca, hospitalización y muerte cardiovascular. Y un trabajo ad hoc del Paramount Trial demostró también, publicado este año, que el uso de sacubitril/valsartán en relación al valsartán demostraría a 36 semanas
una mejoría del strain longitudinal global en este tipo de pacientes. Por otra parte, el Paragon Trial también ha demostrado que la utilización de menos cantidad de diuréticos de ASA en pacientes descompensados en el contexto de la descompensación en una internación. Y hace pocos días también, en la editorial publicada en el European Heart Journal, se demuestra este gráfico, me parece que es muy claro, sobre cómo los pacientes con empeoramiento de insuficiencia cardíaca podrían mejorar en una fracción de eyección entre 41 y 60% con un NNT a un año de 14 utilizando el sacubitril/valsartán, y que este efecto es un poco menor en pacientes con 40 a 41% de fracción de eyección, o sea, levemente reducido. Recién se mencionaba el TopCat, recordemos que hubo una diferencia respecto al tratamiento importante en relación a los países que involucraban pacientes, reclutaban en América y en Rusia y Georgia, y el outcome principal no se logró fundamentalmente en los países del este y sí se logró en América. Por lo tanto, algunos de estos resultados han sido publicados nuevamente en este trabajo ad hoc publicado durante este año, utilizando aquí ya el concepto de fenotipos. Vean ustedes que a la población del TopCat aquí se la dividió según índice de masa corporal, la FAL y también el recuento de glóbulos blancos, observando una evolución en el tiempo diferente según la población de la cual se trataba. En el camino del trabajo con bloqueantes de receptores de mineralocorticoides aparece más reciente el finerenone. Recordemos que esta molécula no esteroidea, con una acción no esteroidea, permite actuar sobre la fibrosis y la inflamación. Recordemos que tiene una potencia elevada, al igual que la espironolactona, una selectividad elevada, a diferencia de la espironolactona y la finerenona, y no tiene metabolitos activos, con una distribución 1 a 1 entre el riñón y el corazón. Los dos trials que han demostrado disminuir la enfermedad renal, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la diabetes han sido el Fígaro y el Fidelio. Estos resultados han llevado a la aprobación de esta molécula por la FDA y la EMA en el 2021 y 2022 para tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes para reducir el riesgo de deterioro de la función renal, muerte cardiovascular, infartos no mortales y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Probablemente en algunos estudios preclínicos ya la finerenona está empezando a ser aplicada en el fenotipo preservado por su reducción en la hipertrofia cardíaca, su mejoría tanto de la función diastólica como la sistólica y también su efecto sobre la vasculatura periférica. Habrá que esperar entonces los resultados del FINE-ARTS y el FINE-CKD. Son 5.500 pacientes en el primer caso y 1.500 en el segundo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y levemente reducida. Recién se mencionaban los resultados del DELIVER y el EMPEROR Preserve. En el caso del EMPEROR Preserve, solo decir que aquí hubo una reducción de 21% del endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y 27% solo para la hospitalización. Y comparados con el Paragon, TopCat, Preserve, PEP, CHIF y el CHAN Preserve, realmente el impacto fue significativo. Con la dapaglifosina, el DELIVER, con 6.263 pacientes, randomizados a 10 miligramos de dapaglifosina y placebo, se obtuvo un 18% de reducción en el endpoint combinado de muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca o urgente consulta. Y como pueden observar ustedes, la totalidad de los componentes ocurrieron con menor frecuencia en el grupo dapaglifosina. Cuando uno reúne ambos trabajos, verá que entre 50 y 60% realmente el efecto ha sido altamente positivo. La dapaglifosina y la empaglifosina han reducido considerablemente la muerte cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, han mejorado síntomas, calidad de vida, con beneficios que se observaron a los pocos meses de iniciado el tratamiento. Esto se ha extendido a fracciones de eyección por encima del 60%, como a los que ya estaban tratados con otras terapias basadas en la evidencia. Y en el metaanálisis de 5 grandes ensayos clínicos randomizados, con más de 20.000 participantes, se ha demostrado que estas moléculas prolongaron la sobrevida, la calidad de vida y redujeron los eventos mórbidos. Finalmente aquí la totalidad de la evidencia respalda el uso para todos los pacientes con diferentes fenotipos de insuficiencia cardíaca. Y habría que decir también que en el caso del EMPULSE, con empaglifosina, ha demostrado también en el paciente con descompensación su utilización con 10 miligramos previo al alta e inmediatamente después del alta, disminuyendo la reinternación del seguimiento a largo plazo. También se mencionó
que los datos aleatorios respaldan el uso de estas moléculas para modificar el riesgo de progresión de la enfermedad renal, de la lesión renal aguda, no solo en pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular, sino también en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, independientemente del estado previo de la diabetes, de la enfermedad renal primaria o la función renal. Aquí observamos el metaanálisis publicado en Lancet en el 2022. Interrogantes quedaría pendiente entonces. Bueno, si podríamos identificar subpoblaciones con mayor beneficio. Y aquí nace entonces el concepto de fenotipo. En biología, y específicamente en genética, se denomina fenotipo la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Como es la realidad de los pacientes adultos mayores, de los obesos, de los que tienen enfermedad coronaria, o por ejemplo, de los que tienen resistencias vasculares elevadas. En este slide, que es muy poco pedagógico, simplemente les quiero mostrar que hay 11 autores que han generado diferentes tipos de fenotipos o clusters que permiten, a través del aprendizaje automático, del machine learning y la aplicación de la inteligencia artificial, cruzar datos y mediante la aplicación de medicina de precisión personalizada y a medida, utilizar esta comorbilidad, eso, las características propias de la enfermedad, dividir subgrupos y evaluar la intervención de las moléculas con las cuales contamos ahora, definiendo un pronóstico establecido. Simplemente les voy a mostrar un solo trabajo, ya es antiguo, del 2015, llevado adelante por Jansi, Cherchey, Bono, publicado en Circulation, donde ellos inicialmente definen 3 subgrupos de fenogrupos. El primero más joven, con un BNP más bajo, el segundo con una mayor prevalencia de obesidad, diabetes mellitus, apnea obstructiva del sueño y mayor glucosa en ayuno, y el tercero, el más añoso y con valores más elevados de BNP y un score MAGIC, que lo que demuestra en el tiempo, en el seguimiento de 40 meses, es una peor evolución del fenogrupo número 3, donde hay mayor muerte, hay hospitalización no cardiovascular, por causa cardiovascular y por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, teniendo en cuenta datos demográficos, comorbilidades, datos hemodinámicos, la proteómica, la respuesta al ejercicio, uno podría definir clúster que incluso en el centro, como observan ahí, podrían superponerse en algún punto. De hecho, cuando uno va a buscar alguna de las publicaciones de este año, la clasificación de ingreso de los pacientes, ya sea a través del diagnóstico generado a través de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, o por ejemplo las NICE de Gran Bretaña, uno podría dividir los pacientes por el porcentaje del biomarcador del NT-proBNP elevado, y entonces machearlo con las diferentes comorbilidades y generar sugerencias, como vemos allí, clase 1, 2A, 2B, 3, respecto a las moléculas con las cuales contamos. ¿Cuáles serían los nuevos caminos para ir cerrando, entonces, en investigación? Bueno, evidentemente la estimulación de los péptidos natriuréticos, vía biogénesis mitocondrial, termogénesis adiposa. Recordar que usualmente estas vías podrían estimularse sin utilizar el eje beta-adrenérgico incluido tanto en el tejido adiposo como en el músculo esquelético. También la vía de la señal de GMP cíclico, de la proteína quinasa G. Recordar que el NET y el INDI no dieron resultados positivos utilizando nitritos inorgánicos y nitratos. Recuerden que aquí lo que estamos intentando hacer es elevar esa vía generando mayor óxido nítrico que ha sido disminuido a través del efecto inflamatorio de las interleuquinas, de la proteína C o el factor de necrosis tumoral alfa o los radicales libres. A través de las titinas. Recuerden que en el gráfico de la derecha se ve un sarcómero donde las dos isoformas de titina, la N2BA más grande y la más compatible y la N2B más pequeña, en el miocardio humano adulto contiene en realidad concentraciones equipotentes. El empalme alterado de titina hace que una relación N2BA y N2B más alta reduzca la rigidez pasiva de los cardiomiocitos. Ese empalme se media por un factor que es RBM. Mediante focalización genética, ese RBM en la titina puede regularse positivamente, y hay trabajos hechos en investigación básica con características muy similares al fenotipo preservado, mejorando tanto la disfunción diastólica como la intolerancia al ejercicio. También otra de las vías es a través de la disfunción mitocondrial, mejorando allí los radicales libres y el daño mitocondrial que resulta en un desajuste entre la producción y la demanda de ATP con activación de las vías de señalización que resultan en remodelación cardíaca, inflamación y disfunción diastólica. De hecho, hoy hay fármacos como el Vericiguar,
el revestrarol, ranolacina, que actúan básicamente mejorando esa función mitocondrial o disminuyendo la fibrosis tisular. La fibrosis tisular se define como exceso de matriz extracelular con alteración en la relajación, hay acumulación de fibroblastos y colágeno, y tal vez la pirfenidona utilizada en fibrosis pulmonar podría ser una vía de investigación. Lo cierto es que en el futuro estamos hoy pensando en el 2030, donde la era de precisión en el abordaje de la insuficiencia cardíaca probablemente tenga que ver con no todos los fármacos y todas las moléculas para los mismos pacientes, sino algunos con un fenotipo específico. Finalmente, entonces, el fenotipo preservado de insuficiencia cardíaca va a transformarse en el fenotipo más prevalente con una morbilidad y mortalidad similar al fenotipo reducido. Uno de los principales obstáculos para su adecuado tratamiento es su compleja y multifactorial fisiopatología, lo que hace que el desarrollo de nuevos fármacos sea todo un desafío. En la búsqueda de un abordaje integrador, el concepto de fenotipo impone un nuevo paradigma que reúne la totalidad de las variables clínicas, neurohormonales y estructurales en función de una terapéutica personalizada. Habrá que validar este nuevo paradigma en nuevos ensayos clínicos randomizados, donde la eficacia de un tratamiento individualizado con beta-bloqueantes, bloqueantes de receptores mineralocorticoides, ARNI o ICGLT1/2, puedan utilizarse según el fenotipo predeterminado. Y finalmente, el desarrollo de futuras moléculas requerirá de un enfoque integrador que considere, especialmente en este caso, las comorbilidades como pieza fundamental para definir nuevos objetivos de eficacia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego, no sé si está Pablo. Felicitarte, Diego, por la excelente exposición de una situación sumamente actualizada, ¿no? Así que bueno, la verdad que sumamente clara y muy actualizada en el tema. No sé, Pablo, si quieres hacer algún comentario y si no hacemos Yo diría que demos lugar a los panelistas, ¿parece? a la participación. Dale, dale, dale. Está, bueno, quien nos acompaña en la mesa es la doctora Laura Altamirano, el doctor Franco Graciani y el doctor Vega, quienes son miembros del Comité de Insuficiencia Cardíaca, así que no sé si quieren hacer alguna pregunta a la doctora Irene, Paloma o Diego. Bueno, hola, buenas tardes. Mi pregunta es que, bueno, está claro cuando el paciente cumple todos los criterios, pero en aquellos pacientes que tienen o que no cumplen todos los criterios, que están en ese gris, ¿qué importancia le dan al strain? Bueno, es verdad que me parece una pregunta súper pertinente y además que no tiene una respuesta clara, yo creo. Como hemos comentado en todos los algoritmos, la verdad que no es un parámetro que de momento esté incluido, pero yo creo que es una herramienta más que nos puede dar una pista más, y si tenemos un paciente con FEI preservada, nos dan los parámetros indeterminados de función diastólica, pues yo creo que un strain alterado ya nos puede hablar de que probablemente, aunque no cumplamos todos los criterios, la función diastólica esté de alguna manera tocada. Entonces yo creo que es un parámetro más que en caso de estar un poco en la zona gris, como has comentado, Laura, pues nos puede ayudar también, la verdad. No suelen ser cifras muy alteradas, pero a poco que queden algo tocadas, pues ya nos pueden ayudar a diagnosticar al paciente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Irene. Y bueno, nos podríamos sobre todo que el strain es una medida no invasiva, ¿no? Y que utilizando la misma técnica podemos también alcanzar el diagnóstico. Si no, ya nos tendríamos irnos a medidas invasivas como un cateterismo cardíaco, pues ya es hacer una anoxa, ¿no? Al paciente. Yo quiero hacer una reflexión sumada a la pregunta porque es muy pertinente. A mí me parece que el tema, por la intención de tratar de descartar diferentes comorbilidades, pero por otra parte en la búsqueda que siempre intentamos hacer de etiologías, sí o sí, muchas veces estos pacientes pasan por diferentes métodos complementarios.
Y los hallazgos de los métodos complementarios hacen muchas veces que nosotros exijamos profundizar algunos de ellos. Pero creo que lo que no tenemos que perder nunca de vista es que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada requiere de lo que las guías inicialmente plantean, que es la elevación de los biomarcadores, la congestión pulmonar o sistémica y la presencia de una alteración estructural que la encontraremos por alguna vía, digamos, a través de los métodos complementarios con los que contamos, ¿no? Pero hago mucho hincapié en esto, porque si no, en realidad estamos definiendo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a una alteración estructural cardíaca solamente. Me parece que ese concepto tiene que quedar claro. Bueno, yo quería hacer un comentario y una pregunta. Fundamentalmente el comentario o el aporte que podía hacer era que desde el punto de vista ecocardiográfico eh, se hace a veces se hace muy dificultoso hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es muy desafiante. Y porque muchas veces no todos los parámetros concuerdan, sino tenemos uno, dos o tres parámetros y el paciente a su vez tiene muchas comorbilidades. Tiene comorbilidades respiratorias o insuficiencia renal o anemia. Entonces, agregar quizás a la evaluación ecocardiográfica los parámetros de congestión con el Vexus, con vena cava, con vena porta, con el Doppler de la vena renal, si tiene derrame, si tiene ascitis. Eso lo puede dar el ecocardiograma, que uno, digamos, es un complemento a lo que estamos buscando. Y evaluamos mucho la congestión pulmonar perdón, la congestión general para saber si el paciente, su disnea puede ser causa, aparte de la evaluación o lo que nos da la presión de fin de diástole, la evaluación de presión de fin de diástole. Y la otra pregunta para ustedes también es si en su práctica clínica utilizan el CA-125 también como un marcador de congestión más que nada tisular. Hablando sobre el tema del Vexus, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Que no solo debemos... El ecocardiograma nos ayuda, pero es verdad que tiene que ser complementario, ¿no? La valoración de la vena cava, lo que decías, el flujo de la porta, pues muchas veces en aquellos pacientes en los que no tenemos claro, sobre todo a mí me pasa en los pacientes que están ingresados en planta, ¿no? Que no tengo claro si están adecuadamente descongestionados, pues sí que nos ayudan estos parámetros. Nosotros además disponemos de un aparato que se llama RedSafe, no sé si lo habéis oído, es un aparato que lo que mide es las impedancias pulmonares, que también lo utilizamos bastante, una media por encima de 35 nos indica que todavía hay congestión pulmonar. Y luego hablando de los marcadores, es verdad que sobre el NT-proBNP lo que indica es congestión a nivel intravascular, ¿no? Pero no nos informa tanto de lo que son, pues, el derrame pleural, ¿no? La ascitis, que eso nos da una información más certera a lo que es el CA-125. Entonces, en los pacientes que tienen más ese fenotipo, a mí me ayuda bastante a guiar la terapia de descongestión, la verdad. Y sobre todo lo que tienen como habilidad es que el BNP como que no baja o baja un poco y en cambio el CA-125 llega a estar normal muchas veces si uno lo descongestiona al paciente. Sí, es verdad que tarda más en bajar, ¿no? El Nada BNP más. quizás es más rápido, pero sí, totalmente. Bueno, quería hacer una pregunta y bueno, más que nada saludarlos y felicitarlo a Diego, a Paloma, a José Luis e Irene. Diego habló de las poblaciones de mayor beneficio, entre ellos los obesos. Publicó en el Congreso Europeo recientemente el STREP-HF. Quería saber qué comentario, qué prognosis pueden hacer de la utilidad de esta droga de los GLP-1 en esta población, obviamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, Franco, evidentemente yo lo mencioné cuando se planteó el perfil de paciente obeso, que en realidad es un órgano inflamatorio que lo que está generando, y eso está bien definido, es un estatus que potencia el aumento de la hipertrofia, la alteración de la respuesta vascular y sistémica,
y también la resistencia vascular pulmonar. Hay una relación ahí que no está muy mencionada, pero también está presente. Y por lo tanto, la posibilidad de utilizar fármacos que disminuyan en pacientes obesos el índice de masa corporal hace una mejor utilización no solo de la resistencia vascular y sistémica, sino también la disminución de la frecuencia cardíaca y la posibilidad de mejor relajación del músculo cardíaco. Así que sí, efectivamente hay posibilidad de su utilización y se potencia junto con los ISGLT2, es sumatorio, no es un fármaco que tenga que retirarse en el tratamiento de la diabetes. Y así que es fundamental que estos pacientes no sean vistos, y la guía inicial que yo mostré del American College lo plantea desde el día 1 en unidades cardiorrenometabólicas. Por lo tanto, son pacientes que definitivamente van a tener que estar evaluados con un nefrólogo, con un diabetólogo y con un cardiólogo para su seguimiento. Es interesante lo que planteas, Diego, que también este estudio, y sobre todo en las poblaciones que nos estamos viendo, que no solamente buscan puntos duros, sino como marcadores de score de calidad de vida, disminución del test de la caminata y demás, que a veces también lo dejamos un poco de lado y vamos a lo empírico, a lo duro, lo que podemos medir, que creo que también los estudios que hemos nombrado de función preservada, cuando uno ve todos los procedimientos que hacemos en el estudio, los scores de calidad y los test de caminata forman parte del mismo. Y quizás la otra que se asocia parte de la obesidad con disfunción renal, ¿no? Y proteinuria, que GLP-1 disminuye esa proteinuria y mejora algo la función renal, filtrado. Totalmente de acuerdo. No sé cómo es la situación en Argentina a la hora de la financiación de los análogos de GLP-1. ¿Cómo? Complicada. Tenemos Complicada. problemas con los ISGLT1, 2, con los beta bloqueantes. Complicada, pero especialmente para estas moléculas requiere de múltiples trámites y me parece que el planteo más reciente, lo han mostrado los trials que mencionábamos recién, de conseguir su financiación desde que el paciente se descompensa e ingresa en unidad coronaria, tal vez va a facilitar en el seguimiento. Sabemos que no se modifica el tratamiento generalmente, por lo menos los primeros 2 o 3 meses, para que el paciente se vaya con esa medicación. Pero es complicado, por otra parte, a diferencia de ustedes, nosotros tenemos financiadores de diferente tipo, entonces ello realmente es más difícil, ¿no? Un poquito más fácil si son diabéticos y muy difícil si no lo son. Igual, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que, a ver, en función de quizá un poco tarde en España, no sé si alguno de los panelistas o alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta por el chat. Sí, un comentario más, perdón que sea insistente con el tema, pero bueno, me da la sensación de que siempre llegamos tarde al tratamiento, y llegamos cuando ya tiene la insuficiencia cardíaca establecida. Entonces, yo lo que iba con el tema del strain es para llegar un poco antes, porque sabemos que la obesidad, la diabetes es una enfermedad cardiometabólica, entonces el tema por ahí es llegar antes, y si ustedes piensan de que se debería tratar el paciente antes de llegar, digamos, a la etapa de insuficiencia cardíaca descompensada. Es decir, tenemos un paciente con una disnea no explicada, lo valoramos muchas veces en las etapas iniciales, no tienen ProBNP tan alto, con los parámetros ecocardiográficos por ahí nos dan algo indeterminado, entonces por ahí yo creo que utilizar otros parámetros también nos sería muy útil, y yo creo que sería hasta beneficioso tratarlos, porque de hecho también yo creo que Franco va a coincidir en esto, no todos los diabetólogos usan los ILCG, las glifosinas. Entonces a eso iba con utilizar no solamente los scores, sino valerse de otros métodos, ya sea, bueno, el strain, el Bexu, el CA125 también, así como un eco abdominal para ver si tiene esteatosis hepática, cómo está la orina para ver la microalbuminuria, albuminuria. Sí, sí, ese es el principal caballo, ¿no? De batalla, cuando no te cuadran los parámetros. Pero bueno, yo creo que aquí lo que hay que incidir sobre todo es, antes de llegar a ese punto, es lo del control de los factores de riesgo, la tensión, la diabetes, todo eso para no llegar, no acabar desarrollando el fenotipo, ¿no?
Entonces, ahí sí que habría que incidir más, no sé si desde atención primaria o no sé si en vuestro caso tienen la posibilidad de solicitar parámetros como PNP o NT-proBNP. En nuestro caso muchas veces no, entonces lo derivan a consulta. Pero En ese caso, Paloma o Irene, un poco para agregar a la pregunta de Laura, es en la práctica diaria de ustedes, del paciente que viene con disnea, con un riesgo intermedio, el estudio del estrés diastólico, lo usan, lo aplican. Habitualmente en la unidad de imagen, si, vamos, un estudio básico de función diastólica se suele hacer a casi todos los pacientes, a casi todos los ecocardiogramas, pero más aún si te encuentras un motivo de petición tal como disnea, disnea de larga evolución y tal, sí que solemos hacer una evaluación más completa. O sea, no, quizás no completa en todos los ecocardiogramas de rutina, pero si el motivo de petición va por ahí, sí que solemos hacerlo, vaya, así que decimos alterada o no y la graduación, porque sabemos que a partir de grado 2 con presiones ya de llenado altas, pues podría ser, junto con los otros parámetros, la causa de la disnea del paciente. Entonces, en general sí que se suele hacer. De que a veces no es el caso porque vamos, bueno, los flujos de trabajo son altos, pero en este tipo de pacientes yo creo que es fundamental completar el estudio, como lo comentaba también el doctor Zamorano en la charla. Bien. Bueno, no sé si, bueno, Franco, Gustavo, o Laura, o Diego mismo quiere hacer algún comentario como función de ir cerrando un poco la actividad. ¿El estrés auricular lo utilizan? Perdón, el strain. El strain auricular. De, o sea, en la práctica clínica habitual no, es más en tema de investigación realmente. O sea, así como de rutina, el software habría que hacerlo en postprocesado y tal, lleva más tiempo. Ese la verdad que la realidad es que en la práctica clínica no lo utilizamos, solamente para trabajos. Creo que una herramienta también bastante interesante, sobre todo en el fenotipo de los pacientes hipertensos, perdón, es la cardiografía por impedancia, que a veces también uno en el paciente que tiene hipertensión lo trato, lo medico y dejamos de lado al hipertensólogo, como le decimos acá en el sanatorio, y creo que esa herramienta también, desde el punto de vista preclínico, hablo desde el punto de vista prediagnóstico para insuficiencia cardíaca, es otra herramienta a tener en cuenta, aunque a veces la evidencia no nos acompaña. No sé si allá ustedes en España lo utilizan. eh, perdón, ¿puedes repetir que no te he Sí, escuchado? las mediciones de onda de pulso, de presión aórtica central, periférica, cardiografía por impedancia. Sobre todo para lo que está preguntando, creo que es sobre todo para la hipertensión, para el tratamiento de Exacto. hipertensión, no Para el bioimpedancia negocio, para congestión. exacto. Claro, sí, nosotros no lo solemos utilizar, la verdad. Nosotros tampoco, no es que lo usemos, solamente lo pregunto desde el punto de vista teórico. No, no, vamos, habitualmente no es algo que... No, Gracias. me parece que se unen las preguntas a lo que planteaba Laura hace un rato, que es trabajar con mucha concentración en lo que es stage A y B de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular asintomática, más que dividirlo de lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Me parece que sí lo que tenemos que estar muy alertas, por ejemplo, como hay publicaciones tan en boga últimamente con amiloidosis, es ese 20%, porque las publicaciones hablan de 20%, González López creo que lo plantea, de pacientes que ingresan con descompensación, con estenosis aórtica e insuficiencia cardíaca, que tienen amiloidosis. Sí, Entonces, un torno. me parece que es importante tenerlo presente y que, bueno, hay un método complementario hoy, que es el SPEC con difosfonato, que permite definir esa población, hacer diagnóstico y no pasar de largo a pacientes que por ahí tienen ese fenotipo y nunca hicimos el diagnóstico, ¿no? Me parece que ahí es Sí. donde tenemos que focalizar más. O bueno, la búsqueda de lo que es cardiomiopatía hipertrófica, que eso es un poco más complejo, ¿no? Diferenciarlo del hipertensivo. Sobre todo en este caso, ¿no? Porque la amiloidosis sí que ahora mismo ya tiene, por lo menos en Europa, un tratamiento ya aprobado para ello. Entonces, sí que no, nos cambia, ¿no? La forma de abordarlo. Definitivamente, sí, sí. Bueno, la verdad que ha sido una excelente
una excelente reunión científica, así que agradecerle a Irene, a Paloma, al doctor Pepe Zamorano en la brillante exposición, a Diego como representación del comité, la verdad que sumamente clara, un tema sumamente interesante desde el punto de vista de la práctica diaria, ¿no? De la interpretación desde la imagen a la interpretación clínica general del paciente. Agradecer a los panelistas y agradecer a todos los asistentes que han estado en este webinar. Doctoras, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es tarde en España, así que damos por finalizada nuestra actividad. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, muchas gracias.